Como lo anunció nuestro hermano Giancarlo, vamos a estar hoy considerando el texto de Romanos capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Romanos capítulo 11, versículo 1 al 10. ¿No tienes Biblia? Toma esta. Ahí está en el texto. Romanos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice así, mis hermanos, la toda suficiente palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto pues su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Amén. En el sermón anterior de esta misma serie de la epístola a los Romanos, en el capítulo 10, consideramos lo que nosotros en ese momento definimos como un llamado a un tribunal que Pablo le estaba haciendo a Israel. ¿Lo recuerdan? El sermón de hace 8 días. Y en este llamado que Pablo hace a Israel como a este tribunal divino, esencialmente el apóstol Pablo al pueblo de Israel le hace 2 señalamientos, o tiene 2 cargos que presentar contra el pueblo de Israel. La primera acusación que levanta el apóstol Pablo contra este pueblo es que ellos sí escucharon de la verdad. Es decir, que Dios les dio hombres fieles que predicaran su palabra, y ellos no podrían alegar que nunca se les dijo. Ellos nunca podrían decir que nunca escucharon de la verdad de la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo va un poco más allá, y en el segundo cargo que presenta contra Israel dice: ustedes no solo escucharon, sino que además entendieron. Ustedes sí entendieron, porque se les explicó a detalle lo que significaba aquello que ustedes estaban escuchando. Así que el apóstol Pablo en el capítulo 10 termina esencialmente diciendo lo siguiente contra Israel: su problema no era un problema de ignorancia, su problema era un problema de incredulidad. El problema que ustedes tenían no era que no conocieran, no era que no entendieran, no, su problema era que ustedes se habían rebelado, habían alzado su puño contra el cielo y desecharon, menospreciaron, rechazaron la gracia que Dios había extendido para ustedes en el Evangelio. Ustedes cerraron su corazón contra la bondad del Señor. Y así termina el capítulo 10. Cuando uno termina de leer estas palabras tan fuertes en el capítulo 10, uno puede sentirse tentado a pensar que definitivamente Dios ha rechazado completamente a este pueblo. ¿Por qué? Porque no solamente les envió hombres que les enseñaran, sino también que les explicaran, al punto que ellos terminaron por entender, pero aún así ellos fueron incrédulos. Y cuando el capítulo 10 termina, si allí terminara la epístola a los romanos, uno diría: en efecto, Dios los desechó a todos. ¿Por qué? Porque son unos incrédulos. Sin embargo, mis hermanos, la carta a los romanos no termina en el capítulo 10.
Toda vez, mis hermanos, que encontramos en las Escrituras un merecido rechazo divino de Dios a los hombres, siempre, inmediatamente, por la bondad de Dios y con relativa rapidez, las Escrituras nos hablarán de la preciosa doctrina de la elección. Y eso es justamente lo que vamos a encontrar en el capítulo 11. ¿Fue Israel entonces rechazado completamente? Si uno leyera hasta el capítulo 10, uno diría, bueno, sí, porque estos son bien incrédulos. No obstante, mis hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 11 dice no. Es más, dice, de ninguna manera Dios desecharía a su pueblo completamente. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, él más adelante va a decir en el versículo 2 que la razón por la que Dios no los ha desechado completamente es por causa de la divina elección, aquella que dice que Dios elige a hombres y mujeres para salvación desde antes de la fundación del mundo. Que Dios los elige para salvación sin que en ellos hubiera algo inherentemente bueno, sino que los elige para vida eterna porque a Él le place hacerlo. Y eso es lo que dice el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. El hecho de que podamos entender que no todo Israel fue desechado, o más bien que haya sido justamente condenado por su obstinación, se puede deducir no solamente por lo que explícitamente está en el capítulo 11, sino que aún en el mismo capítulo 10, ya el apóstol Pablo nos estaba diciendo que no todo Israel sería dejado fuera o se perdería. ¿Recuerdan el versículo 16? Si quieren, vayan un capítulo atrás, Romanos capítulo 10, versículo 16. Lean lo que dice el texto. Hablando de la incredulidad de Israel y de que se ha hecho un anuncio fiel del evangelio, el apóstol Pablo dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Ahora, hermanos, no todos significa que algunos sí. No todos obedecieron, significa que algunos sí lo hicieron. Y por la forma en la que la expresión gramatical está construida, uno puede deducir que esos que sí creyeron, era un grupo significativamente en número menor que los que no creyeron. La construcción gramatical del texto nos permite saber esto. Dice, no todos creyeron, o sea que los que creyeron eran un puñadito en comparación de los incrédulos. Pero explícitamente en el capítulo 11, que es el texto que estaremos estudiando hoy, en el versículo 5 el apóstol Pablo dice de esos algunos que sí creyeron, dice lo siguiente: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un puñadito de en medio de este pueblo incrédulo, hay un puñadito de individuos que sí pondrán su confianza en el Señor. Ahora, mis hermanos, ¿qué es un remanente? Y no quiero asumir que todos sabemos lo que es un remanente. Es más, haciendo este estudio, de verdad creo que esta es una doctrina maravillosa que es muy asumida por la iglesia. Es más, esta es una doctrina transversal a todas las escrituras y tiene una característica teológica impresionante en torno a la teología bíblica que se puede construir en relación a la doctrina del remanente. Por eso, en el desarrollo de este sermón hablaremos mucho sobre esta doctrina, la doctrina del remanente. ¿Qué es un remanente? Podemos entender que es algo pequeñito, pero vamos a ir un poco más allá en este estudio y en esta definición. La expresión remanente tiene su origen en una palabra hebrea que la voy a deletrear, es S-H-R, que se podría pronunciar como char. Char significa literalmente aquello que permanece después de un proceso de eliminación. Eso es un remanente. Aquello que queda después de que otra cosa fue eliminada. Lo que sobró, lo que quedó al final, eso es un remanente. Ahora, de esta expresión char se derivan dos sustantivos. Uno es chear y el otro es cherit. No como cherit en inglés, sino cherit. Estos sustantivos se traducen en el Nuevo Testamento al griego como remanente, posteridad, residuo o resto. En el Antiguo Testamento, estas expresiones, chear, cherit o cher, se utilizaron no solamente para hablar de un pueblo remanente.
sino que también se utilizó para hablar incluso de cosas o materiales que eran abandonados o que eran residuales o que hacían referencia a algo poquito que quedaba después de un proceso de eliminación, como lo dice su definición. Por ejemplo, al hablar del juicio de Dios contra Israel y de la difícil condición en la que Israel en el antiguo pacto quedaría después de este juicio, recuerdan que ellos son llevados en el exilio a Babilonia. Bueno, al referirse a la difícil situación en la que van a quedar, Isaías capítulo 10, versículo 18 y 19 dice lo siguiente. Hermanos, como siempre digo, voy a leer varios textos. Si usted es de Biblia rápida, acompáñeme. Si no, tome nota y escuche lo que dice la palabra de Dios. Hablando de esa situación tan difícil en la que va a quedar Israel, Isaías 10, versículo 18 y 19 dice: la gloria de su bosque, noten, dice que hay un bosque glorioso. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, se desaparecerá. Consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado de derrota. Y los árboles que queden de ese bosque glorioso, dice la palabra de Dios, y los árboles que queden en su bosque serán en su número tan pequeñito, dice, que un niño los podrá cortar. Esa expresión, y los árboles que queden, contiene el sustantivo sherit. Ese poquito de árboles que van a quedar después de que este bosque glorioso que es Israel se ha destruido, serán tan poquitos y tan chiquitos y tan flaquitos que aún un niño puede venir y cortarlos. Eso es un remanente del bosque. Pero por lo general, cuando nosotros hablamos de remanente, solemos asociar el concepto con un pueblo, y es que la Biblia sí asocia el concepto muchas veces con un pueblo, y no solamente con el pueblo de Israel, sino con muchos otros pueblos más para referirse a ese remanente, pero el pueblo que nos interesa hoy estudiar es el pueblo de Israel. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 10, versículo 28 y 29 leemos: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, escuchen esto, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, es decir, de entre todo el mundo incrédulo, lo que está diciendo Nehemías es que un puñado de ellos se apartarán a seguir la ley de Dios, dice, con sus mujeres y sus hijos e hijas. Todo el que tenía comprensión y discernimiento se reunirán con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Esto es un remanente, un pueblo que se apartó del grupo total de hombres para obedecer la ley de Dios. Y usted podrá preguntarse: pastor, ¿y qué tiene que ver todo esto con nuestro texto de estudio? ¿Qué tiene que ver todo esto con Romanos capítulo 11? Pues hermanos, tiene que ver absolutamente todo, porque el tema de nuestro texto de estudio es que Dios no ha rechazado completamente a su pueblo de Israel, sino que lo ha preservado aún a pesar de su incredulidad, y ha preservado este pueblo a través de un remanente que le sería fiel y al cual salvaría por causa de la elección que él hizo sobre ellos desde antes de la fundación del mundo. Así que esto tiene que ver todo con nuestro texto. Ese remanente que Dios salva es esto que al final quedaría después de la eliminación, como dice la definición, después del juicio de Dios. Este que quedara salvo, este que quedara fiel o en pie delante de Dios, este es el remanente del Señor. Pero para entender bien lo que dicen estos 10 versículos, mis hermanos, vamos a dividirlos en 4 puntos. El primer punto, para entender este asunto del remanente, vamos a ver en primer lugar el versículo 1 hasta el versículo 4, y allí veremos la fidelidad de Dios a su promesa. Es decir, Dios guarda un remanente por causa de su fidelidad a su propia palabra. No es porque el pueblo sea bueno o despierte en él misericordia por sus buenas acciones. No, es porque Dios prometió que los preservaría, que los va a preservar pese a su incredulidad.
Entonces, en primer lugar, veremos la fidelidad de Dios a su palabra. En segundo lugar, veremos el versículo 5, que es el remanente de Dios en toda la historia. Es decir, en toda la historia de la humanidad siempre habla iglesia de Cristo, siempre. ¿En la Edad Media hubo iglesia de Cristo? Sí, había iglesia de Cristo, verdaderos creyentes. En tercer lugar, veremos la razón por la que el remanente existe. ¿Por qué existe el remanente? ¿Por qué no sencillamente son eliminados y después Dios se rehace una iglesia más grande y más buena? Veremos la razón por la que hay un remanente. Y en cuarto lugar, veremos las conclusiones que Pablo da a su discurso. Y esto es el versículo 7 hasta el versículo 10. Veamos entonces las partes. En primer lugar, la fidelidad de Dios a su promesa. Versículo 1 al 4. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Pablo está diciendo lo siguiente: ¿ustedes, por lo que yo acabo de decir, creen que Dios nos desechó a todos los israelitas? Pues no, mírenme a mí, yo soy un israelita y yo creo en Cristo. Y para darles pruebas de que Él es un israelita, Él dice: yo vengo de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es decir, que no quede en duda que soy israelita. Y yo creo en Cristo y yo soy salvo. Así que yo soy la prueba viviente de que Dios no ha desechado por completo a su pueblo. Versículo 2. No ha desechado a su pueblo, afirma, al cual desde antes conoció. Una referencia a conocerlo desde antes de la fundación del mundo. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pablo pregunta: ¿Dios ha desechado a su pueblo? Responde de manera inmediata y, como dirían algunos comentaristas, con cierta indignación responde a su propia pregunta diciendo: de ninguna manera. Y se presenta a sí mismo como una prueba viviente de que Dios no los ha rechazado completamente, porque Él mismo es israelita. Pero ahora tengan esto en mente: quien está diciendo estas palabras no es un hombre ignorante de las Escrituras. Recuerden, es Pablo, un hombre letrado, judío, fariseo de fariseos, conocedor de los aspectos escriturales. Y él sabe lo que Dios ha dicho en relación al pueblo de Israel en el pasado. Es más, el hecho de que él se presente como una prueba de que Dios no ha desechado a Israel no es un acto de soberbia y digan: mírenme aquí. No, Pablo se presenta como una prueba porque él sabe que Dios ha prometido que no desecharía completamente a Israel. Y la razón por la que no lo haría es porque en el corazón de Dios este pueblo ocupaba un lugar especial. Este pueblo gozaba de un beneficio especial en el corazón de Dios. Por ejemplo, Pablo pudo haber tenido en mente el texto de Éxodo capítulo 4 versículo 22. Escuchen cómo Dios se expresa sobre Israel. Éxodo 4, 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Esto es mucho. Dios lo está diciendo sobre el pueblo. Ahora, en Éxodo 19, 6 leemos: y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ustedes van a ser sacerdotes y gente santa. En Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 leemos: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Un pueblo único. En Deuteronomio 26, 18 leemos: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Pablo sabía estas cosas. Pablo sabía que Israel ocupaba un lugar importante en el corazón de Dios, que era su pueblo, que era su hijo primogénito,
que era este pueblo que vendría a ser gente santa, que le tomaría como posesión exclusiva de él, que le exaltaría sobre todas las naciones. Entonces por eso Pablo dice: ¿quieres saber que Dios no ha desechado a Israel completamente? Mírame a mí, yo soy israelita, yo pertenezco a ese pueblo. Eso quiere decir que Dios no nos ha desechado completamente. Por eso Él se presenta a sí mismo como un israelita que cree en Cristo, para decir: yo creo en Jesucristo, y esa es la prueba de que Dios no nos ha desechado completamente. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo: ¿quieres una prueba de que Dios no nos ha desechado? Pues mírame a mí, Dios no me desechó a mí. Y si no me desechó a mí, quiere decir que dentro del pueblo de Israel, que ha sido desechado o rechazado por causa de su incredulidad, no todos correrán la misma suerte, porque yo no la corrí. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero además, para darle más peso teológico a su afirmación de que Dios no ha desechado a Israel completamente, el apóstol Pablo va a citar, como es su costumbre, un texto del Antiguo Testamento para que no quepa duda de lo que está diciendo. Y aquí el texto que va a citar es Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. No vamos a leer toda la cita, pero estoy seguro que ustedes conocen lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, 1 al 18. ¿Recuerdan la historia del profeta Elías? Que tiene que huir, o que tiene más bien no, que huye a Oret, escapando de las amenazas de muerte que contra él había proferido la esposa de Acab, Jezabel, que dijo: ¿cómo es que este hombre ha matado a todos nuestros profetas? Bueno, mañana a esta misma hora lo mismo haremos contigo, es decir, también te vamos a decapitar. Y entonces, ¿qué hace Elías frente a la amenaza que hace sobre él Jezabel? Huye a Oret, y cuando llega a Oret se esconde en una cueva. ¿Recuerdan esa historia? Y estando en la cueva escondido, el Señor le pregunta, literalmente le dice Elías, como si Dios no lo supiera. Le pregunta al Señor: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le responde en el versículo 14: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y escuchen esto que dice: y solo yo he quedado, solo yo, soy solito, y me buscan para quitarme la vida. Ya mataron a todos los que te amaban y confiaban y creían en ti. Ahora solo quedo yo, soy el único creyente, y esta gente me está buscando para matarme. Por esa razón vine hasta acá a esconderme. Y en el versículo 18 el Señor le responde. Esta es la divina respuesta de la que está hablando el apóstol Pablo acá en nuestro texto. Y la divina respuesta le dice, versículo 18: yo haré que quede en Israel 7,000. Elías pensaba que estaba él solo, pero resulta que habían 6,999 más con él. Dice el Señor: yo haré que queden 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo en este texto, en los primeros 4 versículos, afirmando que Dios no ha desechado completamente a Israel, y citando a a Primera de Reyes 19, lo que está diciendo es que así como ocurrió en los días de Elías, así ocurriría en sus días, que Dios, siendo fiel a su promesa, preservaría para sí mismo un pueblo que no lo desecharía completamente, que no quedarían completamente entregados en las manos de Jezabel hasta que fueran completamente exterminados. Así como en los días de Elías no todo era oscuro, porque Elías pensó que estaba solo, pero en realidad hacía parte de 7,000 creyentes. Así Pablo está diciendo: así en mis días, en sus días, él está diciendo: así en mis días hay y habrá verdaderos creyentes en medio del pueblo de Israel. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto del sermón. Primer punto: Dios, ¿por qué los preservó? Por fidelidad a su palabra, esa que había dado sobre el pueblo de Israel. Ahora escuchen esto. Segundo punto: Dios siempre preservará pueblo para sí mismo en toda la historia de la humanidad. Cuando haya historia de humanidad que contarse, allí habrá iglesia de Cristo. Y si hay solo 2 hombres sobre la tierra, por lo menos uno de los 2 será creyente.
Por lo menos uno de los dos, mis hermanos. Versículo 5. Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué tenemos acá? El apóstol Pablo ya ha demostrado que en los días de Elías no estaba solo, sino que habían 7,000 verdaderos creyentes. Ahora, de manera explícita, el apóstol Pablo afirma a que pese a la incredulidad que parece generalizada en medio del pueblo de Israel en su época, a pesar de esa incredulidad, Dios, fiel a su promesa, preservaría un remanente escogido para salvación. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, así como Dios escogió para salvación en los días de Elías, así Dios escogerá para salvación en nuestros días. En otras palabras, mis hermanos, a lo largo de toda la historia de redención, Dios siempre ha llamado pueblo para sí mismo. La razón, o más bien lo voy a decir así, la evidencia de que eso es cierto, de que Dios siempre llama pueblo para sí mismo para salvación, la evidencia de que eso es cierto, es que tú hoy estás aquí sentado escuchando este sermón. Es que tú hoy amas genuinamente al Señor, porque Dios te llamó para ser parte de su pueblo. Esa es la evidencia. Esta madrugada escuchábamos como alguien, ahí donde vivimos, rompía los vidrios de su casa y gritaban que lo estaban matando. Intuyo yo que estaba muy drogado. La razón por la que uno de nosotros no era ese que estaba protagonizando esa escena es porque la gracia del Señor nos ha preservado para ser pueblo suyo. Siempre, mis hermanos, a lo largo de toda la historia, Dios se ha hecho y ha preservado a su pueblo, se ha hecho pueblo para sí mismo. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, muchos perecieron y solo 8 fueron preservados en un arca. Solo 8, mis hermanos, del vasto grupo de la humanidad, solo 8 quedaron. Y esos 8 vendrían a formar o vendrían a darle trascendencia a su iglesia. De ellos seguiría la continuación de su iglesia, porque entre otras cosas fueron preservados y tenían que ser preservados. Escuchen con mayúscula, tenían que ser preservados, ya que Dios, fiel a su palabra, no podía exterminar a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 3, versículo 16, Dios había dicho que del nacimiento de la mujer vendría aquel que lo reconciliaría con el Dios Padre, aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Así que Dios no iba a exterminar a toda la humanidad, porque de ellos eran la simiente de esa mujer, y a través de las generaciones de esa simiente vendría a nacer el Cristo. Por eso Dios los estaba preservando. En primera de Pedro capítulo 3, versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dios, ¿por qué los preservó? Por amor a su palabra. ¿Y esto cuándo ocurrió? En los días de Noé. Pero también en los días de Lot, Dios preservó pueblo para sí mismo. En Génesis 19, 29 dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de las llanuras, ¿de qué ciudades está hablando allí? Sodoma y Gomorra. Dice Dios, escuchen esto, se acordó de Abraham. No es que Dios estaba allí en medio de la destrucción y dijo: ¡ay, Abraham! Y Dios dice, y envió fuera a Lot en medio de la destrucción. ¡Ay, Abraham! Aquí está el sobrino. Sí, vení, Lot, salite pues que voy a destruir esto. No, eso no fue lo que pasó. No es como que Dios cayó en cuenta, no. Cuando el texto hace referencia a que Dios se acordó de Abraham para rescatar a Lot, es porque Dios tuvo en cuenta el pacto con Abraham, y por causa de ese pacto y por la fidelidad al pacto abrahámico, que es el fundamento del mosaico, que es a su vez el fundamento del davídico y que es a su vez el fundamento del nuevo pacto, por causa de la fidelidad de ese pacto, Dios tenía que salvar a Lot. Así que nos sorprende, mis hermanos, que en el versículo 5 de nuestro texto de estudio, el apóstol Pablo afirme que en su tiempo tenía que existir un remanente escogido por Dios. Es más, en el nuevo pacto, el asunto de un pueblo escogido, de un pueblo remanente, mis hermanos,
Es un asunto transversal a todo el Nuevo Testamento. Piensen en esto, la parábola del sembrador que sale a sembrar en 4 tipos de tierra diferentes. ¿Recuerdan? Todos conocen la parábola del sembrador, ¿cierto? El Señor dice: un sembrador salió a sembrar y una semilla cayó a la orilla del camino, ¿lo recuerdan? Y otra cayó entre pedregales, y otra cayó entre arbustos, y otra finalmente cayó en buena tierra. Tenemos 4 terrenos. A los 4 terrenos les fue esparcida la semilla de la predicación de la palabra de Dios. Pero ¿en cuántos de esos 4 terrenos la palabra vino a dar fruto? En uno. En un puñado de los que se les tiró a todos esos que se les tiró la semilla, solo en un puñado de ellos vino a dar fruto. En ese terreno de la buena cosecha del que se habla allí, es ese remanente en el que el evangelio tendría un efecto salvífico. Explícitamente, el mismo Señor en Mateo capítulo 22, versículo 14 dirá: porque muchos son los llamados, ustedes lo saben, y pocos los escogidos. Ahora, con eso en mente, vamos al tercer punto. Ya tenemos que por qué Dios preserva su remanente: por la fidelidad a su palabra. En segundo lugar, tenemos que a lo largo de toda la historia, mientras haya humanidad, habrá un remanente escogido de Dios. Si hay 2 humanos sobre la tierra, por lo menos uno tiene que ser un creyente. Y en tercer lugar, veamos la razón por la que Dios siempre, más bien así, la razón por la que ese remanente existe, por la que está en pie siempre un remanente, a pesar de todas las cosas. Versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La razón, mis hermanos, por la que a lo largo de la historia siempre han existido verdaderos creyentes, no es otra sino la gracia de Dios. No busquen en otro lugar. Esa es la razón. La razón, hermano, por la que tú hoy estás aquí sentado, escuchando de la bendita palabra de Dios, y no estás pasando el guayabo del día anterior, es por la bendita gracia de Dios. La razón por la que hoy nosotros no estamos saliendo en la prensa como depredadores sexuales, como extorsionistas, como corruptos o como asesinos, es por la gracia de Dios, no por ninguna bondad inherente en nosotros, sino porque al Señor le ha placido salvarnos y hacernos parte de su pueblo escogido. Hermanos, y no digo esto con la arrogancia de: oh, nosotros sí somos el pueblo escogido de Dios. Lo digo con temor y temblor, mis hermanos, porque yo mismo pudiera ser ese joven que estaba rompiéndole los vidrios a su mamá anoche, a esta madrugada, hasta que vino la policía por él, después del escándalo de 2 horas. La razón, mis hermanos, por la que estamos aquí es por la gracia de Dios, porque Él nos llamó a ser parte de su pueblo. Ahora, no nos salgamos del contexto. Pablo le está hablando aquí a judíos, y estas palabras ciertamente debieron ser muy chocantes para su audiencia o sus lectores originales, porque para los judíos la piedra angular de la enseñanza rabínica era que se era salvo por las obras. Haz esto y vivirás. Esto era la enseñanza rabínica. Así que para un judío decir ¿cómo que por gracia y no por obras? Esto tuvo que haber sido muy chocante. Por eso no tratabas muy bien al apóstol Pablo. Pero Pablo dice: la única razón por la que Dios ha preservado a su pueblo es por gracia y no por ningún mérito o esfuerzo humano. La esencia de la gracia misma, mis hermanos, es el favor inmerecido de Dios, y eso es diametralmente opuesto al esfuerzo o a las obras humanas. Por eso el apóstol Pablo en otra parte de sus escritos dijo que por las obras de la ley nadie será salvo, sino por la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie se va a salvar por las obras de la ley. Ningún esfuerzo humano salvó a ningún israelita,
y ningún esfuerzo humano podrá salvar a ninguno de los presentes aquí. Solo la gracia de Dios puede salvarnos. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto del sermón, la conclusión del discurso paulino, la conclusión del discurso del apóstol. Versículos 7 al 10. ¿Qué pues? Pregunta. Esta expresión ¿qué pues? Es como, teniendo en cuenta todo lo que dije, ahora escuchen la conclusión. ¿Qué pues? Y concluye diciendo lo siguiente: lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Esta es mi conclusión, dice Pablo. Lo que Israel ha estado buscando no lo va a alcanzar, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Es decir, el remanente sí alcanzaría lo que Israel estaba buscando. Pero noten esto: y los demás fueron endurecidos, es decir, aquellos que no hacían parte del remanente. Y noten cómo a partir del versículo 8 va a describir el endurecimiento de los que él define como los demás. Este endurecimiento se define así: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Amén. ¿Qué es eso que Israel buscó y no alcanzó? Israel buscó fervorosamente el favor de Dios, pero lo buscó a través de un camino equivocado, a través de su propio esfuerzo. Ellos querían justicia delante de Dios, pero lo buscaron a través de su propio esfuerzo. Ellos habían querido salvarse a sí mismos, hermanos, pero querer salvarse a sí mismo es rechazar naturalmente la gracia de Dios. Querer salvarse a través del esfuerzo humano es rechazar explícitamente la bondad de Dios expresada en el Evangelio. Así que el apóstol Pablo dice: ustedes no lo han alcanzado, pues solo se es salvo por un camino, y ese es el camino de la gracia, pero ustedes ya despreciaron ese camino. Así que eso que ustedes buscaron tan fervorosamente no lo van a alcanzar, porque están tratando de alcanzarlo por un camino equivocado. Es como si saliendo por el sur de esta ciudad, con mucho afán dijéramos: si me va bien, en 3 horas llego a Armenia. No va a llegar a Armenia porque está saliendo por la vía Cali. Cogieron el camino equivocado. Tenían una intención no santa, entre otras cosas, y procuraron llegar a su intención por un medio equívoco. Pero el apóstol Pablo agrega: pero los escogidos, es decir, el remanente, ese sí ha alcanzado eso que los judíos, que Israel deseaba. ¿Quiénes son aquellos que sí alcanzaron el favor de Dios? El texto dice: los escogidos, es decir, aquellos que estuvieron en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esos sí alcanzaron justicia de Dios por causa de la justicia de Cristo, que les es imputada cuando creen en Cristo. Pero noten cómo después de hacer estas dos breves afirmaciones, los israelitas no alcanzaron justicia delante de Dios porque lo hicieron por un camino equivocado, y los escogidos sí la alcanzaron porque confiaron en Cristo. Después de hacer esas dos importantes afirmaciones, le dedica gran parte de su conclusión a hablar de cómo es el endurecimiento de aquellos que él define como los demás. Dice el versículo 8, dice: los demás fueron endurecidos. Noten cómo en el versículo 8, esto que acabo de leer es en el versículo 7, pero ahora noten cómo en el versículo 8 hay un detalle que no debe ser omitido, y es que Pablo define el endurecimiento de ellos, y escuchen esto que voy a decir, como un acto de Dios. Lo voy a decir otra vez. Pablo define el endurecimiento de esos que en el versículo 7 dijo los demás, lo define como un acto divino. Versículo 8 dice: como está escrito. ¿Qué dice allí? Dios les dio.
Dios les dio. Para definir el endurecimiento dice es que eso Dios se los dio. Espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Y por qué digo que ese es un detalle que no podemos obviar, mis hermanos? Porque esta es una clara referencia a la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Ahora, para explicar ese endurecimiento, el apóstol Pablo nuevamente, y como es su costumbre, va a citar dos textos del Antiguo Testamento. En primer lugar, va a citar a Moisés, y el texto que está citando es Deuteronomio 29:4. Allí, en Deuteronomio 29:4, se está haciendo una cita del establecimiento del pacto mosaico o del pacto de Dios con Moisés. Pero aquí, a diferencia de lo que encontramos en Deuteronomio 29:4, el apóstol Pablo agrega la expresión estupor. Escuchen esto, la expresión estupor tiene que ver con pesadez mental y moral. El estupor se asemeja a estar en un sueño tan profundo que la persona que está en ese sueño tan profundo se hace insensible a las impresiones que vienen desde el exterior. En ese sentido, el que está en ese estado de estupor, de ese sueño profundo, no puede oír, como dice el apóstol Pablo en ese texto, ni puede ver. El punto de Pablo, o lo que quiere señalar aquí en torno al endurecimiento de Israel, es que los judíos habían rechazado a Cristo al tratar de establecer su propia justicia para salvación fundamentados en sus méritos. Ellos rechazaron la mano generosa de Dios, que como dijimos hace 8 días, en el versículo 21 del capítulo 10, Dios extendió su mano a un pueblo rebelde. ¿Qué hizo ese pueblo rebelde? Como un niño malcriado, golpeó la mano de su padre y le dijo: no quiero tu gracia, no quiero tu salvación. Así que Pablo dice que el juicio de Dios contra ellos, para el endurecimiento de ellos, es entregarlos a ese sueño profundo, a ese estupor, como un acto de justicia por causa de su incredulidad. Hermanos, que el Señor nos libre que alguno de nosotros llegara a ese estupor, a ese sueño profundo, en el que ya no le importa nada en relación al Señor. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo cita el Salmo 69, versículo 22 y 23. Quiero que escuchen lo que comenta William Hendriksen en relación a este salmo. Dice lo siguiente. Primero lo quiero leer como el apóstol Pablo lo cita. Versículo 9 de Romanos 11. Dice así: y David dice, escuchen esto: sea vuelto vuestro convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Y comenta Hendriksen de esto, que me parece tiene todo el sentido del mundo. Dice Hendriksen: el salmista en este texto parece estar pronunciando una maldición sobre sus enemigos, porque sin causa digna ellos le odian, reprochan y persiguen. No obstante, una mirada más detenida al Salmo revela que la razón por la que sus enemigos le odian de modo tan implacable estriba o se fundamenta en lo cercano de la comunión que existe entre David y entre su Dios. Es decir, ellos le aborrecían porque David era cercano a Dios. Así que en torno al endurecimiento del pueblo de Israel, Pablo lo que está diciendo es que aquellos que rechazan la gracia de Dios no solo rechazan a Dios, sino que también terminarán rechazando a ese pueblo que sí ha recibido o se ha visto beneficiado de esa gracia. De allí que el incrédulo no quiera mucho al creyente, porque está endurecido contra Dios, y eso naturalmente lo hace endurecerse contra el pueblo de Dios. Quiero también aclarar lo siguiente, hermanos. Esta porción de las Escrituras que acabamos de estudiar no constituye un texto que respalde la doctrina de la reprobación divina de los hombres. La fuerza del texto tiene que ver con la doctrina del remanente de Dios, aquella doctrina que afirma que Dios llamó desde la eternidad pasada a un pueblo para sí mismo, y que a lo largo que la historia de redención ha venido avanzando, Dios siempre ha preservado a ese pueblo. Aun cuando la incredulidad esté a la orden del día, Dios ha llamado a ese pueblo. Escúcheme en esto: Dios sigue llamando a su pueblo, y Dios seguirá llamando hasta que haya humanidad, seguirá llamando a su pueblo para sí mismo.
Esta, mis hermanos, es una gloriosa noticia. Dios llamó, llama y llamará pueblo para sí mismo hasta que Cristo regrese. Esa es la historia del pueblo remanente. Y alguno podrá decir: oh, pastor, me gusta la instrucción. Hoy estuvo bien doctrinal el sermón. Teología bíblica del pueblo remanente. Eso me gusta. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Y qué tiene que ver, o eso cómo me va a afectar a mí cuando yo salga por esas puertas, por la puerta de esta iglesia? ¿Esto cómo en la práctica me es importante? ¿Qué tiene que ver conmigo? Hermano amado, esto tiene que ver contigo todo. Lo voy a explicar así. ¿Recuerdan lo que significa remanente? Que viene de la raíz hebrea cher, que significa lo que permanece después de una eliminación, y que de allí se derivan los dos sustantivos chear y cherit, que se traducen como remanente, posteridad, resto o residuo. Bueno, en el transcurrir de la historia de redención, la expresión cher o cherit o chear, como ustedes la quieran pronunciar, que mi hebreo no es muy bueno, ahí me disculpan, esa expresión a lo largo de toda la historia de redención se utilizó para aplicarse a muchas cosas, pero sí en particular se utilizó para aplicarse a algo, fue al pueblo de Dios. Esta expresión, mis hermanos, fue muy usual para referirse al pueblo de Dios. Quiero que noten cómo, por ejemplo, de una manera muy significativa y como un acto profético, Isaías le pone a su propio hijo el siguiente nombre: Sear Jasub. Sear Jasub significa un remanente regresará. En Isaías 7:3 leemos: entonces Jehová dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz tú y Sear Jasub tu hijo. Noten, así se llamaba el hijo. ¿Y qué significa eso? Un remanente regresará. Este era un nombre testimonial y profético. El nombre del hijo de Isaías anunciaba que por causa del pecado de la nación de Israel y como consecuencia de este pecado, ellos finalmente recibirían un juicio divino, y ese juicio los llevaría a ser exiliados en Babilonia. Pero dentro de este anuncio profético, Isaías está diciendo que de todo ese pueblo que fuera exiliado, Dios allí guardaría un remanente que un día regresaría. Ese mismo remanente es al que el mismo Isaías se refiere un capítulo antes de la deportación, cuando dice que ese remanente es una simiente santa. En Isaías 6:13 dice: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble, es decir, después de todo este juicio, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Esta esperanza de sobrevivencia, mis hermanos, se quedó grabada en el corazón del pueblo de Israel. Ellos sabían que a pesar de todo, Dios siempre iba a preservar a ese pueblo que vendría del exilio, a esa simiente santa que adoraría al Señor. Aún después del exilio, ellos sabían que Dios preservaría a su pueblo. En Jeremías, capítulo 24, versículo 4 al 7, leemos: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Dios, Jehová Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, es decir, a los que fueron llevados al exilio. Dice: a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, y los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ¿De quién está hablando allí? De aquel remanente que regresaría de la deportación, de aquella simiente santa. Pero esa esperanza del remanente
No termina cuando regresan de la deportación, sino que persiste. Si ustedes lo ven en las escrituras, esto persiste a lo largo de todo el desarrollo de la historia de redención. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, nosotros vemos todo el tiempo la intencionalidad de decir que hay un pueblo escogido de Dios. Muchos son los llamados, lo leímos hace un momento, pero pocos los escogidos. Y cuando uno lee especialmente las cartas del apóstol Pablo, es difícil que el lector cuidadoso no concluya, escuchen esto, que el apóstol Pablo creía, y con muy buenas razones teológicas lo hacía, que la iglesia cumplía la función de ese remanente prometido. Es decir, que la iglesia de Cristo es ese remanente que Dios siempre había preservado y prometió preservar desde la antigüedad. Por eso digo, ¿qué tiene que ver esta doctrina con nosotros? Todo, mis hermanos. Porque si nosotros creemos en Cristo, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, nosotros somos ese pueblo remanente de Dios. Nosotros somos esa simiente santa preservada por Dios a lo largo de toda la historia. Si estamos sentados en este lugar y amamos a Cristo de todo corazón, le honramos y le reverenciamos, nosotros somos ese pueblo remanente que Dios dijo, voy a preservar por siempre y para siempre. Así que eso hace que tenga mucho más sentido lo que dice el versículo 2 de nuestro texto de estudio: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual conoció desde antes. En esta ciudad hay casi 320,000 habitantes. La gran mayoría de los habitantes de esta ciudad, como ocurre en todas las ciudades del mundo, no son creyentes, aborrecen al Señor. Pero la razón por la que estamos aquí reunidos, hermanos, es porque Dios decidió en su bondad llamar pueblo para sí mismo a través de una predicación bíblica y sistemática de su bendita palabra. El mismo Santiago, en su carta, en el capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, escuchen esto, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago dice, yo le estoy escribiendo al pueblo de Israel. Pero si ustedes conocen un poco del contexto de la epístola de Santiago, sabrán que la epístola es una epístola circular. Es decir, que no era una epístola dada para nadie en particular, sino que era una epístola dada a la iglesia. En otras palabras, Santiago identifica a la iglesia cristiana esparcida en el mundo como el verdadero Israel espiritual. Nosotros somos, mis hermanos, ese remanente. Nosotros somos ese puñado, esa manada pequeña, no temas, dice el Señor. Esos somos nosotros. El apóstol Pedro describe a la iglesia como un pueblo adquirido por Dios, nación santa, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Este es mi punto, mis hermanos. La doctrina del remanente del Antiguo Testamento encuentra su pleno cumplimiento en la iglesia, es decir, en todos aquellos judíos, gentiles, todos aquellos que crean en Cristo vendrán por gracia a ser miembros de la familia de Dios. El requisito para ser miembro de este remanente es creer única y exclusivamente en Cristo. Y si tú has puesto tu confianza en Cristo, entonces tú haces parte de este remanente que es conocido en las Escrituras como la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 18 en adelante dice: porque por medio de Él, refiriéndose a Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
Y si esto es cierto, dice Pablo, y lo es, entonces edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también fuisteis, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Eso somos nosotros, un pueblo escogido por Dios, que es morada de Dios. Hermanos, quiero concluir con esto. Esta doctrina es maravillosa. Pero ruego al Señor que haga más que solamente nutrir nuestras cabezas de doctrina. Ruego al Señor para que cada verdadero creyente en este lugar responda con gratitud en su corazón frente a esta gloriosa verdad. La gran mayoría de personas que nosotros conocemos se rehúsan a creer en la misericordia de Dios. Y este texto enseña que por causa de eso recibirán su merecido endurecimiento. Pero si tú has creído, si tú has llegado a formar parte de este pequeño remanente del pueblo de Dios, ha sido solo por una razón: por la gracia de Dios. ¿Qué podemos decir frente a eso? Gracias, Señor. Gracias. ¿Por qué hacemos parte de tu pueblo? Bueno, porque a ti te plació. Hermanos, ruego a Dios para que esta exposición doctrinal de la teología del remanente haga arder vuestros corazones de gratitud para con el Señor. Y si hay alguien entre nosotros que no esté a cuentas con el Señor, que no haya puesto su confianza en Dios, quiero que sepas que no hay nada más terrible que estar excluido de este remanente, y no hay nada más glorioso que hacer parte de este remanente. Que el Señor tenga misericordia y conceda que a través de esta iglesia local y de la predicación de la palabra de Él que de aquí se hace, más personas vengan a formar parte de ese remanente, de ese pueblo adquirido por Dios, de esa nación santa, de esa familia de Dios. Amén. Vamos a orar.